El mensaje de hoy se llama Una herida que bendice. Una herida que bendice. Y suena un poquito contraproducente porque nosotros casi siempre asociamos las heridas con el dolor, ¿verdad que sí? Casi siempre asociamos las heridas con las cosas malas que nos suceden. Casi siempre asociamos las heridas con algo que no queremos que nunca nos pase. Pero hoy vamos a entender por qué hay una herida que bendice. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel justo antes de entrar a la tierra prometida que hizo que fuera de bendición para que ellos puedan entrar a la tierra prometida? Y vamos a estar leyendo Josué capítulo 5, versículos 6 al 9. Josué capítulo 5, 6 al 9, póngase de pie para reverenciar la palabra de Dios. Josué 5, 6 al 9 se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, el Señor les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años. Diga conmigo, 40 años. Durante 40 años. Hasta que murieron todos los varones en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Y dice el versículo 9 del capítulo 5 del libro de Josué. Luego el Señor le dijo a Josué, hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Diga conmigo, hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Y dice, por esta razón aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Padre, háblanos en esta noche. No queremos salir de aquí iguales, Señor. Vinimos buscando una palabra y queremos volver a casa con una palabra sembrada en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Háblanos. Amén y amén. Puede tomar asiento. Dios siempre ha hecho cosas para la glorificación de su nombre. Alguien diga amén. Para la glorificación de su nombre. Yo creo de que Él quiere que nos sintamos bien. Creo que Él quiere que seamos exitosos en la vida. Pero Dios quiere principalmente y sobre todas las cosas que Él sea glorificado a través de todo lo que nos pasa en nuestras vidas. Alguien diga amén. La semana pasada nosotros hablábamos de cómo el pueblo de Israel atravesó el río Jordán y el proceso a través del cual Dios lo llevó para pasar el río Jordán. Y en Josué capítulo 4 versículo 24 la Biblia habla del por qué Dios hizo que ellos caminaran en seco a través del río Jordán. Yo creo de que la tierra prometida está esperando. Dios le va a entregar, de hecho no les va a entregar, Dios les entregó la tierra prometida antes de que ellos la asumieran, antes de que ellos la poseyeran. Pero no fue para que pasaran a la tierra prometida que Dios abrió el río Jordán necesariamente. Yo creo que Dios es todopoderoso, Dios pudo haberlos hecho caminar sobre el agua. Dios pudo haberlos, inventado alguna manera para pasarlos. Pero ¿por qué Dios hizo esto? En el versículo 24 dice, esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es todopoderoso y para que ustedes aprendan a temerlo siempre. Esta es la razón por la cual Dios hizo que el pueblo de Israel cruzara el río Jordán. Porque el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida. Pero Dios no solamente quería entregarle la tierra prometida. Dios quería que ellos supieran. Y no solamente ellos. Dios quería que el mundo, que las naciones vecinas supieran que Dios es todopoderoso. Y que si Dios estaba con esta nación, hay que asustarse. Jericó estaba asustado porque sabía que Dios ya le había entregado esta tierra al pueblo de Israel. Por eso estaban asustados. No necesariamente por el pueblo, sino por quién estaba con el pueblo. Alguien diga amén en este lugar. No se trataba del pueblo, se trataba de quién estaba
con el pueblo. La razón por la que Dios hizo que el pueblo de Israel caminara en seco no era solamente para que el pueblo de Israel entendiera que Dios era todopoderoso, sino para que todas las naciones entendieran que Dios es todopoderoso. Y yo creo que aquí hay un principio que la Biblia nos está enseñando, y es que nosotros podemos orar en privado y pedirle a Dios todopoderoso en privado. Pero cuando Dios responde, la Biblia nos enseña de que Él responde en público. ¿Por qué responde en público? Para que tú sepas. Porque si tú le estás pidiendo, es porque ya tú sabes que Él puede. ¿Hay alguien en este lugar que sabe que Dios todo lo puede? ¿Hay alguien en este lugar que sabe que podemos pedirle al Señor y Él nos escucha? Nosotros sabemos que Dios todo lo puede. Oh, pero hay un vecino que necesita ver la bendición que Dios te trajo en público. Porque las naciones necesitaban escuchar que Dios pasó el pueblo de Israel en seco. Tus vecinos necesitan escuchar que Dios te trajo la bendición por la que tú estabas orando. Tus compañeros del trabajo necesitan escuchar que Dios está obrando en tu vida. Por eso pedimos en privado, pero Dios responde en público. No para que tú sepas que Dios es todopoderoso, porque ya lo sabemos, sino para que el mundo sepa de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? De que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No se trata de nosotros. Nosotros sabemos lo que la palabra dice. Es para que el mundo sepa. El mundo sepa que Dios es fiel con sus hijos. Alguien diga amén. Para que el mundo sepa que Dios es fiel con sus hijos. Pero algo interesante es que ellos ya sabían que Dios les había entregado esta nación. La Biblia dice en Josué capítulo 6 versículo 2: pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó. Josué todavía no había llegado a Jericó. Josué no estaba en Jericó. Hubiese tenido mucho sentido de manera lógica y de manera natural si después que ellos le dan las 13 vueltas a los muros, si las 13 vueltas, yo sé que hay un corito que dice: los israelitas le dieron 7 vueltas, pero ellos le dieron 13. Ahorita vamos a escuchar, la Biblia dice de que ellos le dieron una vuelta por 6 días. Una vuelta. Y al séptimo día, ellos le dieron 6 vueltas de nuevo. Y la última fue en la que ellos gritaron y cantaron y adoraron y los muros cayeron. Pero hubiese tenido mucho sentido de que después de las 13 vueltas que los israelitas le dieron a la ciudad de Jericó, a los muros que estaban alrededor de Jericó, que ellos entran a la ciudad prometida. Hubiese tenido mucho sentido si Dios le dice: he entregado a ti la tierra prometida. Tiene sentido porque ya están en la tierra prometida. Pero antes de llegar a la tierra prometida, en el versículo 2, la Biblia dice que Dios le dijo a Josué: yo he entregado a ustedes la ciudad de Jericó antes de que ellos pisen la ciudad de Jericó. Ahí hay un principio. Yo recuerdo, déjeme darle este pequeño testimonio. Yo recuerdo de que una vez yo empecé a sufrir de los oídos y empecé a sufrir de sordera y no escuchaba. Me llevaron al médico, me pusieron unos beeper ahí, un asunto, un aparato, unos audífonos para que yo escuchara como el nivel y así determinar qué tanto yo podía escuchar. Me ponen y me dicen: ¿escuchas? Sí. ¿Escuche? No, ese no lo escuché. Y así me entraron en una cabina, yo recuerdo, y determinaron de que yo escuchaba como un 30% más o menos, era como un 30, 40% más o menos de lo que yo debía de escuchar. Yo tenía que entrar a cirugía porque ellos dijeron: si no le hacen cirugía ahora, eventualmente van a tener que ponerle aparatos para que él pueda escuchar. Y nosotros nos preocupamos, porque ¿dónde estaba el dinero para yo hacerme esa cirugía? ¿Cómo yo me iba a hacer esa cirugía? Nosotros no teníamos las condiciones económicas para yo hacerme, o para que mis padres pagaran por esa cirugía. Pero días después había
un culto en el que había una pastora que estaba orando por sanidad. Y yo no sé si usted cree que Dios sana, pero yo sé, mire, nadie puede con un testimonio. Nadie puede con un testimonio. Usted podrá tener teorías, no porque la Biblia enseña y que mira esto y que usted puede tener lo que usted quiera, pero nadie puede con un testimonio. Yo recuerdo de que cuando me llevaron allá, la mujer se untó aceite en las manos y lo entró en mis oídos y empezó a orar por mí. Empezó a orar por mí. Y ella dijo, él está sano, y yo no escuchaba. Él está sano, y yo no escuchaba. Mi padre todavía no era cristiano. Quien vino a los pies de Jesús fue mi madre primero. Y mami viene y me dice, no, tú estás sano, mijo. Y yo le decía, sí, mami, yo estoy sano. Yo sé que no escucho, pero ella me está diciendo que yo estoy sano. Y yo recuerdo de que mi papá le decía, me llamaba, se ponía de lejos, me llamaba Harold, y yo no escuchaba. Y él decía, oye, él está sano y no escucha. Oye, qué cosa. Pero la promesa estaba amurallada. Pero alguien había creído que ya Dios había entregado sanidad. Alguien había creído que ya Dios había entregado liberación. Y cada vez que yo me sentía como que no escuchaba, yo, mami, yo no escucho. Y me decía, mijo, tú estás sano ya. Mijo, ya tú estás sano. Mijo, ya tú estás sano. Ya empezó a declarar lo que ya Dios había dicho en un momento determinado. A mí no me hable de que Dios no sana. A mí no me habla de que Dios no habla. A mí no me habla de que Dios no liberta. Porque nadie puede con un testimonio. Yo fui testigo de que yo no escuchaba y ahora escucho. No me hables de teología, no me hables de puntos teológicos que tú sabes. Nadie puede con un testimonio. Nadie. Y yo digo, como decía el ciego, lo que yo sé es que antes no veía y ahora veo. Lo que yo sé es que antes no escuchaba y ahora escucho. Y yo creo que muchos de nosotros tienen que creer que en el capítulo 6, versículo 2, Dios le dijo a Josué, y nos dice hoy en día a nosotros, he entregado en tus manos a Jericó. Y yo no sé lo que eso signifique para usted. Yo no sé por qué tiempo usted está orando por algo especial en su vida. Yo vengo a decirte de que creas antes de verlo. Porque no se trata de ver para creer. Se trata de creer para ver, porque los que creen en Dios tendrán nuevas fuerzas. Los que permanecen en Dios, cree para que veas. Yo no sé por qué tú estás orando, pero sí te puedo decir, cree para que veas. Josué sabía que Dios le había entregado la tierra prometida. Josué sabía antes de él pisar la tierra, antes. Y muchos de nosotros tenemos que entender, ya Dios te entregó tu familia antes de tenerla. Ya Dios te entregó a esas personas por las que tú estás orando antes de que vengan. Dios te entregó ese esposo, esa esposa antes de que llegue. Dios te entregó eso es un tema de fe. La fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Josué no veía la tierra todavía, ni siquiera la tierra la veía. No podemos decir que la veía de lejos porque solamente veía murallas. Ni siquiera la veía. Pero es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y muchos tenemos que pararnos y ver a Jericó de lejos y decir, a ti ya Dios te me entregó. Y tener la suficiente fe como para ver a Jericó. Yo no sé lo que Jericó sea en su vida, pero piense en aquello por lo que usted está adorando. Yo no sé que está allá en Jericó. Yo no sé que está rodeado de murallas. Algo que quizás usted no puede ver todavía. Pero páresele al frente y diga, a ti ya Dios te me entregó. Porque los cristianos no vivimos por vista, vivimos por fe. De eso se trata el evangelio, de caminar por fe, no por vista.
caminar por fe, no por vista. Y tenemos que creer antes de ver. Josué en el Antiguo Testamento, antes de que el autor de Hebreo defina lo que era fe, Josué estaba definiendo fe con su vida. Creer antes de ver. Antes de ver. Y déjeme decirle algo, la historia sucede de que ellos llegaron a la ciudad prometida, le dieron 13 vueltas, una cada día, y al séptimo día, por 6 días, y al séptimo día, ellos le dieron 7 vueltas, y dice la palabra de Dios, que los muros cayeron. Dice la palabra de Dios, que lo que ellos no estaban viendo antes de salir a la ciudad, cuando iban de camino, lo vieron con sus ojos, porque Dios hizo el milagro. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Los teólogos dicen, los eruditos y estudiosos dicen, y esto es bueno, porque los estudiosos creen que cuando los muros, la posición de la ciudad en la que estaba ubicada, era difícil de entrarla y de penetrarla, mucho más con unas murallas. Pero dicen los estudiosos que cuando los muros cayeron de tal manera que pasaron de ser un obstáculo para entrar a la tierra a ser una rampa que los llevaba a la tierra. Yo no sé si hay alguien que me esté entendiendo. Aquello que estaba diseñado para mantenerlos fuera se convirtió en aquello que Dios utilizó para que entraran a la tierra prometida. Yo no sé si hay alguien aquí que cree. Yo no sé si aquí hay alguien que cree a Dios, porque las murallas que se ven ahora son las mismas murallas que los que otros ven como un obstáculo. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La palabra de Dios dice de que no hay nada imposible para el que cree en Dios. Y aquello que era imposible de penetrar, aquello que parecía imposible de romper, no fue que cayeron y ellos tuvieron que empezar a brincar la pared, o empezaron los bloques o el material del que hicieron las murallas, tuvieron que, ay Dios mío, ¿y qué vamos a hacer ahora? No. Dice que la forma en la que cayeron le dio entrada a la tierra prometida. Y yo creo que hay mucha gente, esté aquí o esté mirando por las redes sociales o en YouTube, donde sea, cuando lo esté escuchando, yo creo que hay mucha gente que está orando por un esposo que es el obstáculo para que ella venga a los pies del Señor, o por una esposa que es el obstáculo para que él venga a los pies del Señor. Y Dios dice, lo mismo que es el obstáculo, yo lo voy a convertir en una rampa para que tú entres a la tierra prometida. Hay mucha gente que están orando por sus padres, porque sus padres no los dejan entregarse 100% a la obra. Y yo vine a decirte que los mismos padres que eran el obstáculo para que tú te entregues al 100% son los mismos que te van a traer a la iglesia y se van a sentar a adorar a Dios contigo. Pero tenemos que creer antes de que llegue. Tenemos que creer antes de que llegue. Tenemos que creer antes de que llegue, porque tiene mucho sentido creer a Dios cuando lo estamos viendo. A mí no me hables de esos que creen y adoran a Dios cuando están viendo los milagros. Háblame de aquellos que tienen el coraje de no ver el milagro todavía y alzar su voz, alzar sus manos y decir, yo no lo veo todavía, pero yo creo en un Dios que provee, yo creo en un Dios que suple, yo creo en un Dios que cambia, yo creo en un Dios que liberta. Es muy fácil creer cuando estamos viendo, pero podemos creer cuando todavía no estamos en la tierra. Podemos creer cuando todavía no estamos en la tierra prometida. Las murallas cayeron. Las murallas cayeron. Y la palabra de Dios dice de que ellos entraron y tomaron la ciudad. La única que se salvó fue Rahab y su familia, porque ellos hospedaron a aquellos y escondieron
a aquellos espías que Josué había mandado para ver cómo estaba la ciudad. Pero ahora yo quiero darle un poquito la vuelta a la historia y darle un enfoque un poquito distinto. Porque en el capítulo 5 pasó algo que fue lo que le dio entrada al capítulo 6, cuando ellos tomaron la ciudad. Yo quiero que usted vaya conmigo en la Biblia a Josué capítulo 5, versículo 5. Dice, todos aquellos que habían sido circuncidados, todos ellos habían sido circuncidados. El pueblo de Israel había sido circuncidado hasta este punto. Esto es justo antes de penetrar la tierra prometida, justo antes de tomar aquellos que Dios ya les había entregado. Justo antes, dice, todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. Recuerda de que ellos duraron 40 años dando vueltas. Pero dice, una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Una vez todos los que no habían estado circuncidados fueron circuncidados, entonces se quedaron a recuperarse, porque parece que dolió. Yo no sé si usted sabe lo que es la circuncisión. Yo quiero tratar de ser lo menos gráfico posible. Yo sé que la mayoría de gente que está aquí, pero no quiero asumir que ya usted sabe. La circuncisión es simplemente, déjeme explicarlo desde aquí, que lo anoté con palabras textuales. Dice, la circuncisión es una cirugía para quitar el prepucio. Yo sé que algunos están, y ahora que el prepucio. Pero bueno, el prepucio es la piel que cubre la punta del órgano reproductor masculino. O sea que todo el israelita tenía que agarrar su órgano reproductor masculino y cortar el prepucio, la piel que cubre la piel que cubre la parte de arriba. Pero estaban heridos y en mala parte, porque después que se circuncidaron, dice la palabra de Dios que tuvieron que quedarse a recuperarse de esa herida que tenían. Estamos hablando de una herida de la que ellos tienen que cuidarse si quieren seguir teniendo hijos. Eso no es cualquier herida, eso es una herida seria. Pero dice que ellos se circuncidaron y se quedaron en el campamento. Permanecieron en el campamento, dice el versículo 8, hasta que se recuperaron. Pero dice el versículo siguiente, de que luego el Señor le dijo a Josué, recuerda de que ellos están heridos, no pueden salir a conquistar la tierra prometida porque están heridos. Tuvieron que quedarse a acampar antes de penetrar la tierra prometida porque estaban heridos. Pero dice el versículo 9, el Señor le dijo a Josué, hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Hoy, porque se circuncidaron, les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Y déjame decirte algo, Egipto y Canaán no tienen nada que ver. Lo que se hace en Egipto y lo que se hace en Canaán son cosas totalmente distintas. En Egipto se adoran dioses, en Canaán se adora a un solo Dios. En Egipto hay faraones, hay cosas. En Canaán Dios quiere ser Él el rey de su pueblo. Lo que se hace en Egipto no se hace en Canaán. Y yo creo de que cuando ellos son circuncidados, aquello que los ataba a Egipto quedó ahí. Y déjame decirte algo, esto nos enseña otro principio. Hay cosas en nosotros que están en nosotros, pero que no son de Canaán, sino de Egipto. Y antes de nosotros entrar a Canaán, Dios tiene que sacarlo de nosotros. Yo quiero que entendamos lo siguiente. Estamos leyendo
Estamos leyendo el capítulo 5, justo antes de ellos entrar. Ya Dios había dado la promesa, la tierra prometida ya era de ellos. En el capítulo 6 versículo 2 Dios se lo está recordando, pero recuerden que en Génesis capítulo 12 Dios le hizo una promesa a Abraham, y hasta este punto ellos son una nación ya, pero van en busca de la tierra. Ellos ya son una nación, pero están a punto de recibir la tierra que Dios les ha entregado. Pero a esa tierra no podían entrar con cosas de Egipto. Y hay mucha gente que está orando por bendiciones, y Dios te va a entregar las bendiciones, pero de camino a recibirlas, Dios tiene que cambiarte algunas cosas. Hay cosas que Dios, porque te ama, no te las puede entregar, porque si te las entrega antes de tiempo, eso que tú estás pidiendo, si te lo entrega antes de tiempo, tienes problema. Puedes incluso a perder tu salvación por una bendición. Lo que para muchos es una bendición, para otros es una maldición. Para muchos muchachos el que lo firmen es una bendición. Para otros es la peor maldición de su vida, porque compran un carro, como ha pasado anteriormente, le dan esa carretera a 300 kilómetros por hora y se mueren. Simplemente porque tenían el dinero para comprar el carro, y si no hubiesen tenido el dinero para comprar el carro, quizás no hubiese acontecido. Pero le llegó la bendición antes de tiempo. Dios quiere cambiar algunas cosas de nosotros que todavía pertenecen al viejo hombre y que no pueden entrar a la tierra prometida. Por eso la Biblia dice: yo soy el alfarero y tú eres el barro. Porque cuando tú haces algo y el viejo hombre quiere salir, tú vienes y me cambia esto. Cuando viene el mundo y quiere el viejo hombre como salir y cantar una canción, viene el Señor y me cambia lo otro. Por eso es que nosotros somos el barro. Señor, ¿pero por qué barro? Señor, ¿por qué tú no nos hiciste de hierro? Porque tú nos haces y ya. Somos transformados y ya. No, pero nos hizo de barro. Qué fácil es el barro de herir. El barro, usted forma algo de barro, y si se cae, se rompe. Por eso hay muchos de nosotros que se están preguntando: ¿por qué es que yo estoy tan fácil de herir? Porque fuiste hecho de barro. ¿Por qué es que yo soy tan fácil de molestarme? Porque estás hecho de barro, bebé. El barro es fácil de moldear. El problema está en cuando ponemos el barro en las manos incorrectas. Cuando vamos al mundo a darnos formas nosotros, porque no queremos llegar a la iglesia como estamos, porque nosotros somos barro y no queremos llegar así, queremos darnos forma fuera del mundo. Nosotros somos el barro y Dios es el alfarero. Antes de llegar a la tierra prometida, hay cosas que Dios tiene que cambiar. Hay heridas que Dios tiene que hacernos. Hay cosas que tienen que parar antes de nosotros llegar a ese lugar que Dios nos ha prometido. Y muchas veces esa herida nos van a hacer quedarnos a recuperarnos por varios días antes de entrar a la tierra. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo aquí. Pero hay heridas que no es Satanás, es Dios que está permitiendo algunas cosas para cambiarte, algunas cosas para moldearte. Dios no quiere que tú llegues a la tierra prometida con eso así. Dios quiere cambiarte. Y a veces las cosas que Dios tiene que cambiar de ti son simplemente círculos de amigos. Y te duele cuando se van. Y tienes que quedarte en Gilgal por algunos días a recuperarte. A veces lo que Dios quiere quitar de ti antes de bendecirte es un trabajo. Y tienes que quedarte en Gilgal a recuperarte. A veces lo que Dios quiere quitar de ti son cosas que te van a doler, son cosas que te van a herir, pero son necesarias para moldearte. Y hay gente que hoy se encuentran en Gilgal. Gilgal es el lugar donde estamos heridos y no entendemos por qué. Gilgal es el lugar donde estamos abatidos y no estamos en condiciones de pasar a la tierra prometida, aunque queramos.
No podemos, no tenemos las fuerzas, no tenemos las condiciones para hacerlo. Pero Dios dice, eso te está pasando, no porque no te voy a entregar la tierra prometida, sino porque quiero cambiarte antes de entregarte la tierra prometida. Y yo vine a decirle a alguien en este lugar que se encuentra en Gilgal, yo vine a decirle a alguien en este lugar que se encuentra herido, yo vengo a hablarle a alguien en este lugar que no sabe por qué le está pasando lo que le está pasando. Quédate en Gilgal y entiende que lo que te está pasando es el alfarero dándote forma. Entiende que lo que te está pasando es necesario para moldearte, porque tú no vas a entrar con nada de Egipto a la tierra prometida. Dios tiene que sacar a Egipto de ti. Dios tiene que sacar a Egipto de ti. Tú no puedes seguir pensando como antes. Muchas veces lo que Dios está permitiendo es para cambiarte esa mentalidad tan pesimista que tienes. Muchas veces lo que Dios está permitiendo es para cambiarte cosas que duelen. Duelen. Algo interesante del barro es que cuando el barro se seca, se pone un poquito más duro. Y hay que romperlo y hacerlo de nuevo. Y yo vine a decirle aquí a algunas personas, incluyéndome a mí, que a veces somos barro todavía. Estamos en los caminos del Señor, pero estamos medio duros. Y hay cosas que se nos hacen difícil cambiar a nosotros mismos. Hay debilidades que se apoderan de nosotros y se nos hacen difícil cambiarlo. Esta mañana por el grupo estábamos hablando de debilidades, de un tipo de debilidad. Y yo vine a decirle algo a alguien: cuando usted entrega la debilidad en las manos del Señor, yo creo que nosotros podemos descansar. Alguien diga amén. Cuando entregamos debilidades en las manos del Señor, es difícil, no es fácil, me están puliendo, me están cambiando. Pero si lo ponemos en las manos del Señor, nosotros podemos decir: no te he dominado todavía, pero te veo aunque tenga los muros, porque te voy a conquistar. Te voy a conquistar. Yo no te veo todavía, yo no veo la conquista todavía, pero hay gente que necesitan escuchar esto. Hay gente que todavía están luchando con debilidades. Pero Dios dice: si tú crees y lo entregas en mis manos, yo puedo ayudarte a cambiar eso. Yo puedo ayudarte a cambiar eso. A veces el barro está medio duro. Ellos estaban ya medio duros y cosas de Egipto ya eran parte de ellos. Y en Gilgal Dios rompió, Dios sacó lo que no era parte de ellos, que pertenecía a la tierra prometida. Y yo vine a decirle a alguien aquí: si usted cree que con el viejo hombre se puede entrar a una nueva dimensión, es imposible. Y lo que nos pasa no siempre es el diablo, no siempre es Satanás. Lo que nos pasa a veces Dios lo permite para moldearnos. Es el proceso que estamos pasando para cambiarnos, para prepararnos, para ungirnos, para enviarnos. Todo depende de la mentalidad que tengamos. Porque si nos quedamos en Gilgal heridos, siempre vamos a estar viendo la tierra prometida de lejos y nunca vamos a entrar. Si nos quedamos en Gilgal heridos, nunca vamos a entrar a la tierra prometida. Pero yo vine a hablarle a una iglesia que aun cuando está herida, aun cuando los procesos son difíciles, aun cuando la vida se torna dura, se puede poner de pie unos días después de recuperarse y decir: yo estoy cansado, pero yo sigo creyendo por mi tierra prometida. Yo sigo cansado, pero yo sigo avanzando hacia el lugar que Dios me entregó. Yo estoy cansado, pero yo creo. Yo estoy cansado, pero yo confío.
Yo estoy cansado, pero no voy a dejar de creer. Yo estoy cansado, pero Dios sigue siendo mi refugio. Yo estoy cansado, pero Dios sigue siendo mi fortaleza. Yo estoy cansado. No se trata de no cansarse. No se trata de que no vengan heridas a nuestras vidas. Se trata de recuperarse algunos días en Gilgal y ponerse en marcha de nuevo y salir a buscar a aquellos que ya Dios en el capítulo 6, versículo 2 de Josué ya le había entregado. Quizás estás herido. Está bien, dura algunos días, pero no te acostumbres a Gilgal. No te acostumbres a Gilgal, porque tu lugar no es Gilgal. Tu lugar es Jericó. Tu lugar no es Gilgal. Tu lugar es Canaán. No te acostumbres. Hay heridas que bendicen. Dios permitió esta herida de la circuncisión para ellos porque necesitaba sacar de ellos lo que no era de Él. Si estás herido hoy, si te sientes cansado hoy, si te sientes desilusionado hoy, yo vengo a decirte, has estado unos días ya en Gilgal. Es tiempo de ponerse de pie y buscar y llegar y conquistar la tierra que Dios te ha entregado. La tierra tuya y la tierra mía es distinta, pero tenemos el coraje de aún heridos. Jacob, usted sabe cómo Jacob recibió su bendición, que aún cuando estaba herido, con un pie menos, arrastrándose, siguió peleando. Siguió peleando. Y muchos de nosotros vamos a tener que llegar a Jericó, mire, cojeando. Yo no sé cómo voy a llegar a Jericó, pero yo no me voy a quedar en Gilgal. Yo voy a avanzar hacia lo que Dios me ha entregado. Alguien diga amén. Alguien déle un aplauso fuerte al Señor. Y yo quiero aprovechar la ocasión. Si hay alguien en este lugar que no es cristiano todavía, que quizás se encuentra en Gilgal, quizás se encuentra en ese lugar en el que es difícil sobrevivir, ese lugar en el que estamos heridos, ese lugar en el que tú dices, me hicieron tal cosa y no vuelvo a la iglesia. Dios te está diciendo, tú has estado herido por un tiempo, pero es tiempo de levantarse. Y es tiempo de caminar hacia lo que Dios quiere para ti. Sí, a ti yo te estoy hablando. A ti. Dios te dice, es tiempo de avanzar a la tierra prometida. Y a la tierra prometida no cabe nada que venga de Egipto. No cabe nada que venga de Egipto. Nada que aluda al viejo hombre entrará a la nueva Jerusalén. Nada que venga del viejo hombre se irá con Cristo. Por eso la Biblia dice que vivamos una vida sin manchas, una vida luchando, una vida avanzando hacia el blanco que es Cristo. No es fácil. Pablo dijo en un momento determinado, Señor, quítame este asunto, este aguijón, Señor, ya está bueno. Y Dios le dijo a Pablo que su poder se perfeccionaba en su debilidad. Porque Dios no quiere, Dios no espera que tú seas perfecto. Dios espera que tu debilidad se le entregues. Eso es lo que Dios espera.